Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias del espectáculo y por supuesto, todo lo que quieren saber sobre sus celebridades turcas favoritas. Hoy, tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, un tema que ha estado en boca de todos y que ha inundado las redes sociales: la ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, fue una bomba, un shock para muchos que creían en su amor de cuento de hadas. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles son los rumores, las verdades a medias y las verdaderas razones detrás de esta separación explosiva? Hoy vamos a desentrañar este misterio juntos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este jugoso tema, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de información y chismes exclusivos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, hablemos de Kerem y Hande, o mejor dicho, de Kerem y Hande separados. Su historia de amor, como muchos saben, comenzó en los sets de la exitosísima serie Senkal Kam. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y pronto, la ficción se convirtió en realidad. Vimos fotos de ellos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor públicas, eran la pareja perfecta. Se convirtieron en un símbolo del amor joven, exitoso y sobre todo, real. Muchos los veían como un ejemplo a seguir, como la confirmación de que los cuentos de hadas sí existen. Pero como en muchos cuentos de hadas, la realidad a veces golpea fuerte. Los rumores de una crisis comenzaron a circular hace algunos meses. Al principio, nadie les prestó demasiada atención. Después de todo, todas las parejas tienen sus altibajos, ¿verdad? Además, ambos estaban muy ocupados con sus proyectos individuales, lo que podría haber contribuido a la falta de tiempo juntos. Sin embargo, las señales se hicieron cada vez más evidentes. Dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales, no se les veía en eventos públicos en pareja y las fuentes cercanas a ambos empezaron a filtrar información preocupante. Algunos hablaban de discusiones constantes, otros de celos profesionales y otros, incluso, de la aparición de terceras personas. La confirmación oficial de la ruptura llegó de forma discreta, sin comunicados grandilocuentes ni entrevistas explosivas. Simplemente dejaron de seguirse en redes sociales. En el mundo del espectáculo, esto es casi una declaración de guerra o al menos, una confirmación tácita de que algo importante ha cambiado. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de esta separación? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No hay una única respuesta, una única razón que explique todo. Más bien, es una combinación de factores que poco a poco fueron erosionando la relación. En primer lugar, la presión mediática fue enorme. Desde el principio, su relación fue objeto de constante escrutinio público. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al detalle por los medios y por sus fans. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación normal bajo esa lupa constante. La falta de privacidad, los rumores infundados y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden ser extremadamente desgastantes. Profundicemos un poco más en este punto. No solo eran los paparazzi acechando en cada esquina, buscando la foto perfecta para vender al mejor postor, sino también la constante ola de comentarios en redes sociales. Desde análisis exhaustivos de su lenguaje corporal en cada aparición pública hasta especulaciones descabelladas sobre sus intenciones, la pareja estaba sometida a un juicio constante por parte de un público virtual que sentía tener derecho a opinar sobre cada aspecto de su vida privada. Esta falta de respiro, esta imposibilidad de escapar de la mirada pública, sin duda tuvo un impacto significativo en su relación, creando una tensión constante y un sentimiento de vulnerabilidad que probablemente fue difícil de sobrellevar a largo plazo. Pensemos por un momento en cómo esta presión se manifestaba en su día a día. Ir a un restaurante se convertía en una sesión de fotos improvisada y una fuente inagotable de titulares. Un simple paseo por la calle se traducía en un aluvión de preguntas y flashes. La espontaneidad, la naturalidad, elementos esenciales en cualquier relación, se veían constantemente amenazadas por la necesidad de mantener una imagen pública cuidadosamente construida. En segundo lugar, las agendas profesionales de ambos eran muy demandantes. Hande, con su creciente popularidad, estaba inmersa en nuevos proyectos, tanto en televisión como en publicidad. Kerem, por su parte, también estaba enfocado en expandir su carrera, buscando oportunidades en el extranjero y explorando nuevos horizontes.
La falta de tiempo juntos, la distancia física y la dificultad para compaginar sus agendas pueden haber contribuido a la separación. No olvidemos que Senkalkam fue un fenómeno global, catapultando a ambos a la fama internacional. Esto, si bien trajo consigo innumerables oportunidades, también significó un aumento exponencial en sus compromisos laborales. Hande, convertida en una de las actrices más solicitadas de Turquía, se veía obligada a aceptar proyectos que la mantenían alejada de Kerem durante largos periodos de tiempo. Kerem, por su parte, no se quedó atrás. Consciente de la necesidad de reinventarse y de explorar nuevos mercados, comenzó a viajar con frecuencia al extranjero, participando en castings y reuniones que lo alejaban aún más de su pareja. Esta distancia física, exacerbada por la diferencia horaria y la dificultad para comunicarse de manera regular, sin duda pasó factura a la relación. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto, por más cariñosos que fueran, no podían reemplazar la cercanía física y la posibilidad de compartir momentos cotidianos. La falta de tiempo juntos se convirtió en un obstáculo difícil de superar, privándolos de la oportunidad de fortalecer su vínculo y de construir una base sólida para el futuro. Otro factor que se rumorea es la diferencia en sus personalidades y aspiraciones. Aunque parecían muy compatibles en la pantalla, algunos allegados a la pareja aseguran que tenían visiones diferentes sobre el futuro y prioridades distintas. Hande aparentemente estaba más enfocada en su carrera y en consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, mientras que Kerem buscaba un estilo de vida más relajado y aventurero con planes de viajar y explorar nuevas culturas. Estas diferencias con el tiempo pudieron haber generado tensiones y desacuerdos. Analicemos con mayor profundidad estas supuestas diferencias. Hande, una mujer ambiciosa y decidida, siempre ha mostrado una gran pasión por su trabajo. Su dedicación a su carrera es innegable y su deseo de alcanzar el éxito es una de sus principales motivaciones. Kerem, por su parte, aunque también es un actor talentoso y comprometido, parece tener una visión más holística de la vida. Su interés por la aventura, por la exploración de nuevas culturas y por la búsqueda de un equilibrio entre el trabajo y el ocio sugieren una personalidad más relajada y menos obsesionada con el éxito profesional. Estas diferencias, que en un principio pudieron parecer complementarias, con el tiempo podrían haber generado fricciones. La presión de Hande por alcanzar nuevas metas y por consolidar su carrera podría haber chocado con el deseo de Kerem de disfrutar de la vida y de explorar nuevas experiencias. La falta de una visión compartida sobre el futuro y la dificultad para encontrar un punto medio entre sus diferentes aspiraciones podrían haber sido un factor determinante en la ruptura. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que existieran celos profesionales. Ambos son actores muy talentosos y exitosos, pero es inevitable que haya cierta competencia entre ellos. Los celos, ya sean justificados o no, pueden ser muy destructivos en una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Imaginemos la situación: Hande, en la cima de su carrera, recibiendo elogios y ofertas de trabajo constantemente. Kerem, por su parte, luchando por encontrar su lugar en un mercado competitivo y en constante evolución. La comparación, inevitable, podría haber generado sentimientos de inseguridad y resentimiento en ambos. La competencia sana, en teoría, puede ser un motor para el crecimiento personal y profesional. Sin embargo, cuando se mezcla con la vulnerabilidad emocional y la presión mediática, puede convertirse en un veneno que corroe la confianza y el respeto mutuo. Los rumores sobre posibles proyectos en los que Hande superaba a Kerem, o viceversa, seguramente alimentaron la especulación y la intriga, generando un clima de tensión y desconfianza que pudo haber contribuido a la ruptura. Además de estos factores, también se han mencionado otros rumores, como la posible influencia de sus familias o la aparición de terceras personas. Sin embargo, estas son solo especulaciones sin confirmar, y no podemos darles credibilidad hasta que haya pruebas sólidas. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que, a menudo, las razones detrás de una ruptura son múltiples y variadas. Reducir la separación de Kerem y Hande a un simple rumor o a una especulación infundada sería simplificar una situación que, sin duda, es mucho más compleja y dolorosa de lo que parece. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Kerem y Hande fue un proceso gradual, una serie de pequeñas grietas que, con el tiempo, se fueron agrandando hasta provocar el colapso de la relación. No fue un único evento, una única pelea o un único error lo que lo causó, sino una combinación de factores que, en conjunto, hicieron que la relación se volviera insostenible. La falta de comunicación.
La incapacidad para resolver los conflictos de manera constructiva y la falta de voluntad para ceder ante las necesidades del otro son solo algunos de los posibles factores que podrían haber contribuido a la desintegración de la relación. Ahora bien, ¿qué les depara el futuro a Kerem y Hande? Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos, y tienen todo un mundo de posibilidades por delante. Seguramente ambos continuarán brillando en sus carreras individuales y encontrarán la felicidad en sus propios caminos. Hande, con su belleza y talento, seguirá conquistando corazones y participando en proyectos que la consagren como una de las actrices más importantes de su generación. Kerem, con su carisma y versatilidad, explorará nuevos horizontes y buscará oportunidades que le permitan demostrar su potencial y reinventarse como actor. Es importante recordar que, a pesar de la tristeza que pueda generar esta ruptura, tanto Kerem como Hande merecen respeto y comprensión. Han pasado por un momento difícil y necesitan espacio para sanar y seguir adelante. No debemos juzgarlos ni criticarlos, sino simplemente desearles lo mejor en el futuro. En lugar de alimentar la especulación y el chisme, deberíamos enfocarnos en apoyar sus carreras individuales y en celebrar sus logros profesionales. En resumen, la ruptura de Kerem y Hande fue una combinación de presión mediática, agendas profesionales demandantes, diferencias personales y posiblemente celos profesionales. No hay una única razón que explique todo, sino una serie de factores que en conjunto erosionaron la relación. Ambos merecen respeto y comprensión, y les deseamos lo mejor en el futuro. La lección que podemos extraer de esta historia es que el amor, por más fuerte que parezca, requiere de esfuerzo, compromiso y comunicación constante para superar los obstáculos y sobrevivir a la presión del mundo exterior. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que esto es solo una aproximación a la verdad, basada en rumores, filtraciones y análisis de los medios. La verdadera historia solo la conocen Kerem y Hande. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos encanta saber sus opiniones y comentarios, así que no duden en dejar sus pensamientos sobre este tema en la sección de comentarios. ¿Qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en el futuro? Queremos saber lo que piensan. Quizás alguno de ustedes tenga información privilegiada, o haya escuchado algún rumor interesante. No duden en compartirlo con nosotros. Recuerden que este canal es un espacio de debate y discusión, donde todas las opiniones son bienvenidas. Y finalmente no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y exclusivas sobre sus celebridades turcas favoritas. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre termina saliendo a la luz. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos investigando este y otros temas candentes del mundo del espectáculo turco. Les esperamos.